Después de décadas de espera y quejas, Brasil finalmente aprobó una reforma tributaria. La última reforma aprobada en 1995 en el gobierno de Fernando Henrique Cardoso benefició a los grandes capitales. Ahora, la expectativa del gobierno Lula es simplificar y racionalizar el sistema tributario brasileño, que siempre es caótico, pero también injusto para los más pobres, a través de impuestos al consumo. Sin embargo, los expertos siguen afirmando que los grandes activos y los grandes ingresos seguirán existiendo sin impuestos más severos. Todo dependerá de la regulación, que será llevada a cabo por un Congreso dominado por grandes empresarios. Precisamente por esta razón, se teme que la regulación no penalice a los más ricos, y no consiga promover finalmente la justicia fiscal esperada. Latitud Brasil está comenzando. Aló amigos y amigas. Hola amigos y amigas del programa Latitud Brasil por Telesur. Es una gran alegría estar por aquí una vez más, en este último programa del año. Para cumplir con nuestra misión. Para cumplir con nuestra misión de comprender Brasil, con informaciones que no tengan ninguna sumisión con criterios del mercado publicitario. Criterios do mercado publicitario. Nuestro programa de hoy da un poco a entender lo que está pasando con la aprobación de la nueva reforma tributaria, que ya analistas muy serios estuvieron diciendo que no es aquello que podría ser. Aún falta. No es lo ideal. No es ideal, mas nós queremos pero nosotros queremos oír la voz de un especialista. Tenemos con nosotros al profesor Gilberto Bercovici, profesor de Derecho Económico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Sao Paulo, al que le doy la bienvenida, agradeciendo mucho por su presencia una vez más con nosotros. Gracias, profesor. Gracias, Beto. Gracias a todos y a todas los que están asistiendo aquí en Telesur. Es un gran placer volver a estar nuevamente en este programa. Profesor, la cuestión tributaria en Brasil siempre fue un situal de confusión. Pero no una confusión generalizada. Era una confusión que beneficiaba mucho más a los ricos y penalizaba mucho a los pobres, sobre todo a partir, digamos, de impuestos sobre el consumo y completamente inserciones. Y beneficios para los grandes capitalistas, inclusive la propia inserción sobre el gran capital que solo Brasil posee. ¿Qué es lo que va a cambiar con esa nueva reforma tributaria? Porque por ahora es apenas la primera parte. Falta la reglamentación. Esos criterios de injusticia serán regulados, alterados como se espera. Pues Beto, en verdad la reforma tributaria mantiene todo eso. No mueve absolutamente nada de eso. El sistema tributario continúa teniendo como base la recaudación de los llamados impuestos indirectos, que son impuestos sobre el consumo. En verdad los que más pagan son los más pobres. Y no hubo mudanza. Y me parece difícil que ocurra con ese Congreso el cambio sobre la tributación sobre el patrimonio y la renta, que allí sería la verdadera reforma redistributiva en términos tributarios. En Brasil, infelizmente, eso fue mantenido. Lo que hubo en la reforma, la gran mudanza de la reforma, fue una simplificación de algunos impuestos. Entonces fueron unificados algunos impuestos estaduales, municipales y federales, en dos nuevos tributos para intentar hacer un sistema un poco más racional, menos caótico. También con algunos problemas que fueron introducidos allí en esa reforma. Pero la idea de la reforma era simplificar la tributación de los llamados impuestos mentirosos. Pero la base de la tributación brasileña continúa a ser la tributación sobre el consumo. Nosotros tuvimos en la última reforma hecha, digamos que allá en el gobierno de Fernando Henrique Cardoso, algo que fue así escandaloso, que fue el privilegio para los grandes del capital.
que no tenían ningún tipo de tributación. Entonces, por lo menos, eso era esperado, que habría alguna alteración. ¿Qué es lo que sucede? Es el Congreso que está dando las cartas y no las consigue. Porque da a percibir que los sectores vinculados al área financiera de la sociedad brasileña, los bancos, no están muy preocupados con esa reforma tributaria y hasta están dando mucho espacio mediático. Los bancos no solamente están preocupados, también están agradados con la reforma. Porque la reforma va a alcanzar especialmente los servicios no financieros. Los servicios financieros están prácticamente de la misma manera, hasta con algunas ventajas. Así como en el sector del agronegocio, tiene una serie de ventajas en la reforma aprobada. La reforma puede quedar un poco pesada en el sector de servicios no financieros. El sector de servicios no financieros, especialmente en la prestación de servicios de profesionales liberales como médicos, abogados, ingenieros, en fin, no se sabe aún, porque hay que hacer la legislación complementaria en esos sectores de prestación de servicios. Nesses setores, de prestação de serviços, Pero hay la posibilidad de una tributación ampliada en la prestación de servicios. Hay quien diga que hasta puede llegarse a una alicuota de 27,50%, que sería una de las mayores del mundo. Que habría un aumento de la tributación en eso, en el sector financiero y en el agronegocio. Nada. Dos cuestiones que son importantes, que consideramos importantes en esa reforma. Son dos problemas. El primero de ellos, ligado directamente para el sector del agronegocio. Hay una tentativa de exoneración total de las exportaciones. O sea, exportación no paga más impuestos. Tiene un mínimo de tributación sobre exportación. Lo que es complicado. Entonces el país no puede tributar sobre valores primarios, que son exportados prácticamente. No se va a poder tributar. Y otro problema, también de la reforma tributaria, es lo que ellos llaman el fin de la selectividad. ¿Qué es el fin de la selectividad? ¿Qué es selectividad? Los impuestos que habían sido reunificados en el llamado IVA, impuesto de valor agregado en el nivel federal, era el IPI, impuesto sobre productos industrializados, y en el nivel estadual, ICMS, impuesto sobre circulación de mercaderías y servicios. Ellos tenían lo que se llamaba selectividad. ¿Qué es eso? El Estado, en el nivel federal o estadual, podría, por una cuestión de política económica, en fin, tributar un determinado producto más que otro. Podría tributar más en artículos de lujos que en la cesta básica. O podría estimular determinado sector, tributando más o tributando menos, de acuerdo a la política industrial o económica. En fin. Eso fue prácticamente extinto con la reforma tributaria. El gobierno no puede hacer más prácticamente política económica con la tributación. Lo que ellos implementaron fue el principio de la neutralidad, o sea, el Estado no puede hacer ningún tipo de diferenciación entre los productos, servicios tributables. La única excepción es la posibilidad de la Unión, crear un impuesto selectivo sobre bienes o servicios que perjudiquen la salud o el medio ambiente. Que prejudiquem a saúde ou o meio ambiente. Então, por exemplo, a tributação. Por ejemplo, lo del tributo al cigarro, que siempre es una cuestión importante. Para a política de combate. La política de combate al consumo del cigarro. Al consumo del cigarro, al tabagismo. Al tabaquismo. La Unión puede crear un impuesto sobre el cigarro mayor que sobre otros productos por cuestión de salud o medio ambiente. Questão de saúde. Mas é isso. Saúde ou meio ambiente. O resto não. Esto prácticamente impide una política industrial. No sé qué el gobierno estaba conmemorando más. En fin. ¿Qué fue lo que aconteció con la tributación sobre las armas? No ocurrió como el gobierno esperaba. Porque el gobierno había hecho declaraciones que iba a penalizar más el sector de armas, que era la niña de los ojos de Bolsonaro. Mas esto no se alteró. Justamente eso. En la legislación anterior usted podía cobrar más a los fabricantes de armas, por ejemplo. Ahora no puede. Ahora no puede. Ahora no entraron en la cuestión de la selectividad.
O Congreso não... El Congreso no aprobó esa medida. Essa medida. Simplemente aprobó con relación a la salud y al medio ambiente. Puede hasta querer decir prácticamente que las armas hacen mal a la salud, pero ahí va a recurrir un esfuerzo de interpretación. Profesor, Vamos a hacer una pequeña pausa en nuestro programa y en el segundo bloque vamos a discutir un poco más sobre el punto de vista estratégico, porque si el sector primario viene siendo denunciado, es porque son sectores muy poderosos económicamente, volcados para la exportación primaria. Eso contraría la idea de reindustrialización, que el presidente Lula ha evidenciado más. Volvemos con esa pregunta luego de esta pequeña pausa aquí en Latitud Brasil, con el profesor Gilberto Bercovici. Ya volvemos. Latitud Brasil analiza hoy aquí con el profesor Gilberto Bercovici, profesor de Derecho Económico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Sao Paulo. El desarrollo de la reforma tributaria aprobada recientemente por el Congreso Nacional, que vivió en torno a ella una gran expectativa, pero quizás la noticia que destaca en esta reforma como una gran victoria sea no explicar en detalle que muy pocas cosas cambiarán a la hora de lograr algún tipo de justicia fiscal. Pouca coisa mudou no que tange a conquista de algum tipo de justiça tributária. Profesor, digamos que hay cierta tranquilidad, cierta suavidad. Há uma facilitação, uma suavidade, benefício para algún beneficio para los exportadores primarios, pero para los productos industriales no hay contradicción con la política del presidente Lula, que deseja tanto colocar, que tanto desea dar prioridad a la reindustrialización. Com certeza uma contrariedade. Con certeza que hay una contrariedad y que va a perjudicar bastante cualquier tipo de política industrial. Vai se tornar mais complicado. Va a tornar las cosas más complicadas. Es posible, si existen otros tipos de incentivo fiscal o financiamiento que puede eventualmente en una política industrial. Otra cosa que no tiene explicación. ¿Cómo es que la legislación sobre el BNDES hasta hoy no fue alterada para permitir que el BNDES pueda prestar en condiciones favorables a los sectores industriales como lo hacía? Favoráveis para os setores industriais como fazia, El gobierno Temer acabó con la llamada TJLP, con una tasa de intereses que BNDES cobraba más bajos que los demás bancos. Isso não foi restaurado. Esto no fue restaurado hasta hoy. Basta una ley ordinaria. No hay ningún tipo de quórum especial en el Congreso. Não precisa de quórum especial no Congreso, nada disso. Nada de eso. Si la política es reindustrializar, que eso parece un consenso en el medio político. No habría grandes dificultades hasta ahora. No fue hecho sobre eso. Esa sería una manera. Essa seria uma maneira. Incentivos fiscales, formas de financiamiento. Puede haber otras formas de estimular la industria, de incentivar la industria, pero en términos tributarios quedó más limitada la actuación del gobierno, mucho más limitada. Es curioso porque había una gran expectativa sobre la reanudación de las políticas de integración regional suramericana y latinoamericana. Y el papel del BNDES fue en el periodo anterior muy relevante.
apoyando. En el apoyo a la finalización de obras de infraestructura en Venezuela, Cuba, Argentina, Bolivia, Ecuador, y ahora serían más difíciles. Es también otra contradicción con los objetivos del presidente Lula. Presidente Lula, ¿no? Que apoya a migración. También hay otra contradicción. También hay otra contradicción. El Bandes aún no retomó ninguno de esos programas de auxilio a las exportaciones o de auxilio a la integración latinoamericana. Integración latinoamericana, que de auxilio a... que es lo relacionado a la exportación de productos y servicios para Brasil, para parte de nuestros vecinos, nuestros aliados de integración por el continente. Integración no continente, ¿no? Y realmente ainda no... El Bandes ha hecho muchos seminarios, ha tomado pocas medidas concretas para restaurar el papel que el Bandes tuvo en los primeros gobiernos del presidente Lula. El papel que el BNDES teve en los primeros gobiernos del presidente Lula, como uno de los principales bancos de desarrollo del mundo. Muchos expertos del sector petrolero han señalado la corrección de aplicar algún tipo de impuesto a la exportación del crudo. Algún tipo de tributo na exportação do petróleo cru, do óleo cru, para favorecer, evidentemente. Que acepta el crudo para, evidentemente, favorecer la industrialización del suelo, la reanudación de productos refinados, ya que hay mucha privatización en el sector. Pero en este caso, la tasa de exportación de petróleo es del 75%, si no me equivoco. Y el petróleo está en manos de empresas multinacionales que están exportando. Esto no fue un objeto como debería ser de manera central en esta política tributaria. ¿Qué fue lo que pasó? No fue porque esas empresas todas tienen mucho poder económico. Económico muy grande. Muy grande, obviamente. Hicieron presión junto al Congreso Nacional para impedir que fueran más tributadas. Hay un aumento en la tributación de petróleo con unas reglas nuevas en el sector. No es obviamente como se deseaba para poder tributar la exportación de petróleo crudo. Inclusive, para incentivar que ese recurso fuera refinado, fuera elaborado en Brasil y exportar los productos. Es caro si tuviéramos más tecnología agregada, más crecimiento agregado, y no solo simplemente materia prima como ha sido hecho. En relación al petróleo tenemos un problema que en el gobierno de Michel Temer era llamado MP del Trillón, que fue una serie de incentivos fiscales de las petroleras, que prácticamente no pagan impuesto en Brasil. Eso está mantenido. Nadie movió eso. El gobierno Lula hasta hoy no alteró en nada ese régimen tributario especial de incentivos especiales de las petroleras internacionales. Pero eso no se logró con la reforma tributaria. No, ainda no. No, aún no. Está en vigor una serie de incentivos y beneficios. La reforma tributaria no la altera. Se puede cambiar cuando exista regulación de reforma tributaria. Podía ser alterada antes, por otra medida provisoria, por un proyecto de ley, pero no lo fue. Una medida provisional. Fue una medida provisoria, que fue transformada en proyecto de ley que en la época se denominó MP del Trillón, que se calculó creo que por Paulo César Rivero Lima, el gran Paulao. Calculó los beneficios fiscales que fueron en el orden de 3 millones de reales para las petroleras, un regalo que el expresidente Temer dio a las petroleras. Y eso continúa igual. Ha sido mantenido, no ha sido alterado en nada infelizmente. ¿Cómo ha analizado el profesor las dificultades que ha encontrado el gobierno Lula en relación a aprobar medidas importantes del Congreso? Porque todo lo que indica el Centrón, Lira y el propio Pacheco es lo que permite aprobar aquellas medidas que no afectan a los grandes intereses financieros, los grandes intereses del agronegocio y de las empresas mineras. Pero, ¿cómo está cayendo esa relación entre el presidente Lula, estos sectores y con el Congreso? Beto, na realidade, eu acho que tem problema prévio. Lo que existe en realidad es un problema previo, porque el gobierno del Frente Lula no pasa ni siquiera propuestas que pueda eventualmente modificar algo en el sector agrario, en el sector mineral,
no sector agrario, no sector mineral, en fin, para favorecer a reindustrialización. Ellos se contienen antes. En fin, no disputan en el Congreso. Ya vienen con el discurso de la correlación de fuerzas y simplemente abren manos de hacer cualquier cosa. O discurso da tal da correlação de forças e simplesmente abre mão de fazer qualquer coisa. Isso é um problema. Eso es un problema, porque el gobierno tiene que disputar en el Congreso, en la política, las medidas que le parece importante, porque el presidente Lula fue elegido con una serie de propuestas que ni siquiera fueron encaminadas. Porque si el presidente no va a dar el paso, porque Arthur Lira no va a dejar, porque con Pacheco tampoco lo va a dar. Ellos ni mandan, lo que no es verdad. Todos nosotros sabemos que el presidente Lula es un hábil negociador, tal vez un mal político de la historia reciente del país. Si consigue aprobar varias medidas, a pesar de que obviamente tiene que enfrentar la resistencia de determinados sectores. Hasta porque él tiene mayoría en el Congreso. Él tiene ministros de todos los partidos. Él tiene agentes políticos de todos los partidos, haciendo parte en su gobierno. El diputado no es gobierno. No da para ser como el ministro de Agricultura, que pidió permiso. Fue a votar a favor de Flávio Dino en el Senado y después vota contra el veto para derrumbar el veto del presidente de la República. Y después vuelve para el ministerio como si nada ha acontecido. Ese tipo de cosas no da para pasar. Es intolerable, es un abuso. O el presidente Lula asume la articulación política, o simplemente su gobierno va a pasar sin hacerse gran cosa. Ahora, profesor, hay un plazo de 4 meses para la reglamentación de la reforma tributaria. Creemos que algo muy importante porque sabemos que esta reglamentación es la más difícil, la más amarga de las deudas. ¿A cuánto asciende cada tasa impositiva? ¿Cuánto vas a pagar? Una cosa es aprobar lo genérico y otra cosa a la hora de hacerlo concreto. Estos 4 meses en la situación política actual, ¿habrá sorpresas? Digamos, en la buena expectativa de cierta justicia fiscal. Mira, Beto, me parece difícil en el siguiente sentido. De la forma como la reforma está estructurada, va a ser difícil distribuir algo. La manera como la reforma está estructurada, hay que salir de las alícuotas. Unos van a pagar más que otros, van a pagar menos. Así la tendencia es que se cobre y se pague quien no fue beneficiado como servicios y no financieros. Os serviços, enfim, não financeiros, até paguen un poco más, hasta porque hay un problema de recaudación. El gobierno que el ministro Haddad inventó, un déficit cero que debe cubrir. Esta va a estar atenta en recaudar el máximo posible. Esa va a ser la lógica de la reglamentación. El gobierno queriendo recaudar lo máximo posible, de donde sea, y esos varios sectores disputando en el Congreso para no ser tan tributados, o bien menos, de lo que el gobierno pretende. La pelea va a ser esa, sector de servicios, la industria, alícuotas. ¿Quién va a ser el mínimo tasado con lo mínimo posible? Ser tributado lo mínimo posible. La pelea va a ser esa. En términos estructurales, no muda gran cosa. La reforma fue estructurada de una forma que no altera. Inclusive empeora. La idea de un sistema tributario más equilibrado, más justo. Un sistema tributario más equilibrado, más justo. El gobierno dice que va a mandar a la segunda fase de la tributación de la renta y del patrimonio. Sería efectiva la reforma distributiva tributaria. Y que me parece complicado cuando no consigue hacer ni una política. No consegue hacer ninguna política donde restaura el Bandes. Cuando más de querer cobrar impuestos de rentas, o va a crear impuestos sobre bienes de fortuna o impuestos sobre los dividendos. En fin, impuestos sobre el capital queda complicado. Actuando sobre la lógica que ellos actúan, queda complicado. Muy bien, profesor. Muchas gracias por su participación aquí, para ayudarnos a entender este enmarañado complejo de leyes de una reforma que fue presentada por los medios.
Un paréntesis para dar un mensaje importante. Los medios de comunicación lo aplaudían y siempre se negaron a aplaudir medidas favorables a la mayoría de la sociedad. Muchas gracias por su presencia aquí en Latitud Brasil. Te agradezco, Beto. Estoy siempre a disposición. Un gran abrazo. Fuerte abrazo, feliz año nuevo. Este es nuestro último programa del año. Estamos aquí con el profesor Gilberto Bercovici, profesor de Derecho Económico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Sao Paulo. Envío a todos los que nos han acompañado a lo largo de este año para que renovemos nuestros compromisos de información necesaria y útil que ayude a la integración latinoamericana en el próximo año. Un abrazo.